Los riesgos emergentes son aquellos con un alto grado de incertidumbre, por su naturaleza cambiante y por la falta de información confiable sobre sus características, tamaño y dinámicas propias. Generalmente, tienen su origen en escenarios de tendencias globales, en lo político, económico, social, tecnológico, ambiental y normativos. A pesar de tener quizás una baja probabilidad de ocurrencia, de materializarse, sus consecuencias pueden ser altamente considerables. Caben en esta categoría entonces algunos riesgos ya conocidos, como actos terroristas, contingencias asociadas a la salud pública e incluso algunos desastres. Los riesgos emergentes invitan a superar lo planteado en los entornos BUCA, vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos, abordando los fenómenos desde el concepto BANI, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, que nos sugiere que las organizaciones debemos estar más alerta, planeando con metas cortas y medianas y priorizando la gestión del conocimiento, acopiando la mayor cantidad de información de los fenómenos del contexto. Saber identificarlos es crucial para anticiparse y tomar medidas preventivas. Mantenerse al tanto de las tendencias globales en el entorno empresarial y desarrollos tecnológicos. Esto incluye seguir noticias, investigaciones, informes y análisis relevantes. Examinar datos históricos y actuales para detectar patrones o anomalías. Esto puede incluir el uso de herramientas de análisis de datos e incluso minería de texto. Realizar ejercicios de escenarios para explorar posibles situaciones futuras. Hacerse preguntas como ¿qué pasaría si ciertos eventos se materializaran? ¿O cómo afectarían a mi organización? Participar en redes profesionales, conferencias y grupos de expertos. Compartir conocimientos y experiencias con otros puede ayudar a identificar riesgos emergentes. Evaluar el impacto potencial de los riesgos conocidos y los desconocidos y cuáles podrían tener consecuencias significativas incluso si su probabilidad de ocurrencia fuera baja. Investigar las megatendencias como el cambio climático, la globalización y la urbanización, así como la transformación digital y la aparición de la inteligencia artificial. Esas tendencias pueden dar lugar a riesgos emergentes. La identificación de riesgos emergentes requiere una combinación de vigilancia, análisis, colaboración y creatividad. La capacidad de adaptación, la gestión del conocimiento, así como la preparación y respuesta a incidentes, son fundamentales para enfrentar las dinámicas de las tendencias actuales, para poder sobrevivir y prosperar en un entorno cada vez más incierto. Es un proceso continuo y adaptativo, consignado hoy como un estándar global en la norma ISO 31050. El propósito es evaluar escenarios extremos, obteniendo perspectivas diferentes y acompañados de expertos para aumentar la previsibilidad y la preparación en dirección a reforzar la resiliencia organizacional. Los riesgos emergentes son aquellos con un alto grado de incertidumbre, por su naturaleza cambiante y por la falta de información confiable sobre sus características, tamaño y dinámicas propias. Generalmente, tienen su origen en escenarios de tendencias globales, en lo político, económico, social, tecnológico, ambiental y normativo. A pesar de tener quizás una baja probabilidad de ocurrencia, de materializarse, sus consecuencias pueden ser altamente considerables. Caben en esta categoría entonces algunos riesgos ya conocidos, como actos terroristas, contingencias asociadas a la salud pública e incluso algunos desastres. Los riesgos emergentes invitan a superar lo planteado en los entornos BUCA, vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos, abordando los fenómenos desde el concepto BANI, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible,
que nos sugiere que las organizaciones debemos estar más alerta, planeando con metas cortas y medianas y priorizando la gestión del conocimiento, acopiando la mayor cantidad de información de los fenómenos del contexto. Saber identificarlos es crucial para anticiparse y tomar medidas preventivas. Mantenerse al tanto de las tendencias globales en el entorno empresarial y desarrollos tecnológicos. Esto incluye seguir noticias, investigaciones, informes y análisis relevantes. Examinar datos históricos y actuales para detectar patrones o anomalías. Esto puede incluir el uso de herramientas de análisis de datos e incluso minería de texto. Realizar ejercicios de escenarios para explorar posibles situaciones futuras. Hacerse preguntas como ¿qué pasaría si ciertos eventos se materializaran o cómo afectarían a mi organización? Participar en redes profesionales, conferencias y grupos de expertos. Compartir conocimientos y experiencias con otros puede ayudar a identificar riesgos emergentes. Evaluar el impacto potencial de los riesgos conocidos y los desconocidos y cuáles podrían tener consecuencias significativas incluso si su probabilidad de ocurrencia fuera baja. Investigar las megatendencias como el cambio climático, la globalización y la urbanización, así como la transformación digital y la aparición de la inteligencia artificial. Esas tendencias pueden dar lugar a riesgos emergentes. La identificación de riesgos emergentes requiere una combinación de vigilancia, análisis, colaboración y creatividad. La capacidad de adaptación, la gestión del conocimiento, así como la preparación y respuesta a incidentes, son fundamentales para enfrentar las dinámicas de las tendencias actuales, para poder sobrevivir y prosperar en un entorno cada vez más incierto. Es un proceso continuo y adaptativo, consignado hoy como un estándar global en la norma ISO 31050. El propósito es evaluar escenarios extremos, obteniendo perspectivas diferentes y acompañados de expertos para aumentar la previsibilidad y la preparación en dirección a reforzar la resiliencia organizacional. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro espacio de mentorios, el espacio de conversación sobre riesgos y oportunidades que estamos desarrollando desde 2024, hijo de conversatorios para la sostenibilidad empresarial que hemos desarrollado desde 2020 y que en este año nos hemos concentrado en desarrollar temas junto con también expertos en lo relacionado con riesgos y oportunidades. Quiero darle la bienvenida a Ana Vélez. Estoy viendo a mi maestro César Duque aquí. Me siento absolutamente honrado de tu presencia, César. Muchas gracias por estar en este espacio. Es para mí todo un honor saber que nos acompañas. Claudia Garzón, Diófano Rodríguez, gran amigo. Franklin Rendón, a quien he acunado como uno de mis hijos predilectos. Gloria Eugenia, Ever Calderón, Jonathan Cruz, Jorge Loza desde Perú, José Rico, Laura Sánchez, Luis Guillermo Gil, que es un indefectible del corazón en estas líderes de la gestión de riesgos. Magda López, qué placer tenerte con nosotros. Natalia, bienvenida nuevamente. Norma Alexandra desde Canadá. Y así se irán conectando otras personas en esta conversación que es una conversación entre ustedes y nuestro invitado. Yo simplemente hago de hoster en este caso y vamos a hacer la presentación. Hoy me acompaña un colega a quien aprecio y respeto mucho desde el conocimiento. Esa persona que nos acompaña hoy es Juan Carlos A. Lobo Torres. Ese A nos lo va a tener que revelar Juan Carlos porque siempre me ha causado curiosidad de qué se trata.
Juan Carlos Lobo Torres es administrador de empresas de la Universidad EAN. Es una persona estudioso como pocos en temas de gestión de riesgos. Ha tenido una trayectoria bastante significativa. Es máster en Digital Business and Lean Startup del IESB, es máster en gestión y dirección de empresas de la Universidad Carlos III de Madrid y es diplomado, entre otras muchas cosas, en anticorrupción, en gerencia de proyectos, en comunicación organizacional y bueno, ha estudiado muchísimo. Yo me quito el sombrero con todo lo que este hombre ha aprendido, pero más en sus realizaciones y cómo todos esos conocimientos, ese sincretismo de conocimiento, lo ha puesto al servicio de no solamente las empresas, sino también de las personas. Y hoy nos acompaña invitado muy especial en esta casa para conversar sobre riesgos emergentes y crisis. Bueno, me faltó mencionar una cosa que es bien importante, y es que Juan Carlos hace parte del comité técnico de normalización que tiene Icontec en Colombia y que asiste pues también como parte de las profesionales muy reconocidos en los temas de gestión de riesgos. Así que le damos la bienvenida a Juan Carlos. Bienvenido, abre tu micrófono, por favor, y estamos ansiosos de poder saludarte. Listo, bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que están hoy. Espero que haya sido un buen jueves. Por aquí estoy en Bogotá y llovió alguito con tormenta, entonces ese clima está un poco loco que vamos a ver también, que eso tiene una implicación en este tema. Bueno, la A es de Arturo. Bueno. Alguien dice que tengo 3 nombres, pero no, son 2, Juan Carlos uno y Arturo otro. Ok. Pero pues rara vez lo uso en realidad. Bueno, entonces vamos a hacer como una pequeña introducción. Voy a irme como rápido para que podamos charlar y conversar largo en este tema, que tiene pues mucho de dónde cortar. Ya el video pues que Carlos nos presentó introduce bastantes temas de lo que en realidad pues vamos a conversar. Voy a ir como un poco conversadito y bueno, si alguien tiene algún comentario o algo, nada, pues levantan la mano o cualquier cosa, me van contando o abren el micrófono, ¿vale? Bueno, entonces, La regla es esa, el que vaya, el que en cualquier momento de la conversación, aquí no es un webinar para los que están nuevos de pronto en este espacio, esta es una conversación entre ustedes y nuestro invitado. Yo de pronto le tengo una o dos preguntas, pero preferiblemente que sea con ustedes y el invitado. Y la regla es muy fácil, levantar la mano en donde dice participar y le vamos dando la palabra para que pueda opinar, aportar, preguntar o disentir, porque aquí también hay espacio para el disenso. sí, Juan, aquí nadie bienvenido. tiene la verdad revelada. Exactamente. Sí, la idea es que compartamos y pues yo les voy a compartir desde mi punto de vista lo que he visto, lo que, como dice Carlos, he estudiado y lo que he practicado, ¿cierto? Entonces, digamos que va como en esa línea y pues nada, pues cualquier cosa lo vamos conversando. Bueno, vamos a hablar un poco de riesgos emergentes y crisis, ah, que son como dos cosas que se complementan y después por ahí en la colita hablamos de resiliencia. Y ya que Carlos mencionó el tema de la inteligencia artificial, los 2 gráficos que están allí son generados por inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso ya es un tema que hoy en día los tenemos que ver. Todo este de aquí de crisis, de aquí los cisnes negros que ya sabemos de qué se trata. Bueno, y estamos primero, pues estamos en un mundo súper incomprensible, complejo, interconectado, volátil. O sea, yo creo que ya no tenemos nada, ah, por decirlo de alguna manera, nada fijo, por decirlo, ¿cierto? Eh, Lo acabas de decir, cierto, ya no hay nada cierto. Sí, no hay nada cierto. Sí, o sea, un día hace en solo clima, un día hace sol y creemos que va a ser así y al otro día cae una tormenta eléctrica. Ah,
un día estamos tranquilos y Rusia invade Ucrania y eso nos afecta el tema de la agricultura a nivel mundial. Entonces, o sea, todas las cosas que pasan, o el simple hecho, el simple ejemplo del coronavirus, ¿sí? Cuando alguien dijo, oiga, ¿no? Esa vaina que por allá en una zona en China que nadie conoce, que Wuhan, que yo creo que ninguno la habíamos escuchado mencionar, nos iba a afectar de esta manera, ¿cierto? O sea, nos mandó a encerrarnos a todo el mundo, o sea, eso fue algo sorprendente, cantidad de muertos. Yo tuve tres familiares muy cercanos también que fallecieron por esto, uno de ellos un médico y una tía también, eh, y cuidándose de la mejor manera posible, pero pues nadie estaba exento de todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que aquí no hay nada cierto, y ya Carlos lo dijo por allí, todo el tema del buca o como lo quieran llamar, tina, bani, risa, tiene diferentes denominaciones, pero pues estamos en un entorno que tenemos que estar, el entorno normal es que no hay nada normal. Eso es básicamente como el tema clave allí. Tenemos diferentes tipos de eventos, desastres, pérdidas económicas, etcétera. Acá ven pues diferentes gráficas de una base de datos que es de desastres a nivel mundial, que tiene la particularidad que se llama NDAP, la ven por acá, bueno, aquí está el link, ¿sí? Ah, que calcula la parte económica de los desastres, porque a veces como que decimos, no, tantos muertos, tantos afectados, pero pues la parte económica se nos olvida. Y pues eso es algo muy representativo y a medida que vamos aumentando las poblaciones en ciudades, eh, eso va a generar también, pues, o también infraestructuras más complejas, pues cada vez que ocurre un terremoto o una cosa así grande, pues eso va a afectar más, ¿cierto? Y muchas veces, pues no lo tenemos en cuenta. O sea, yo he visto casos donde la gente eh, no mira ese tipo de cosas. Ahorita les pongo algunos ejemplos de eso. El tema de terremotos, o sea, es una variable que tenemos que analizar siempre, ¿sí? Alguien me decía, no, pero es que eso nunca ha pasado, pero está encima de una zona de riesgo sísmico alto. Entonces, esos son como cosas que uno dice como ridículas, pues. Desastre de todo tipo, acá tenemos varios ejemplos. Los que están en Medellín reconocerán esta foto. Bueno, si de pronto tienen la edad mía. Ah, pero bueno, todo el tiempo estamos en ese tipo de cosas. Sí, estamos casi que en un callejón de desastre. Eh, Pasa de todo. Esto es huracán Katrina, cosas locas como centros de datos de esto, o sea, con el tema de todo el tema de ciberseguridad y seguridad de la información y todo eso es algo más vigente. Ah, También creemos que los organismos de respuesta son superhéroes que no les pasa nada, pues también se ven afectados, ¿cierto? Entonces tenemos pues cantidad de cosas, ¿sí? Volcanes, torres de comunicaciones que se caen. Por ejemplo, esta, no sé si se ve muy bien ahí, pero es un gabinete contra incendio del aeropuerto El Dorado sin manguera, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros como que nosotros mismos también nos ayudamos, ¿cierto? Este que lo conoce muy bien en Medellín, ¿cierto? Sí, el Eh, Space. exacto. Este, por ejemplo, fue un incendio de una central de energía, una subestación de energía en el centro de Bogotá, que dejó todo el centro por fuera de energía. ¿Sí? Se tuvo un corto, un incendio y esa central afectó todo lo que era el centro de Bogotá. Varias universidades se vieron afectadas, etcétera. Entonces, digamos que todo el día vemos en ese tipo de cosas. Acá vemos carros de bomberos que se estrellan, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo se puede ver afectado acá. Acá más cosas, acá hay Katrina, por ejemplo, esta plataforma que la mandó casi que a tierra, ¿sí? Eh, Acá nuestra famosa Fukushima, estos días también salió como a la luz estos temas, el tsunami de Japón, el terremoto de Chile, bueno, hay como todo tipo de cantidad de cosas. Esto fue una granizada en Bogotá hace unos años, y los incendios forestales que nuevamente esto fue hace 10 años y nuevamente volvió el tema, ¿cierto? Terremotos aquí en Cundinamarca. Pues digamos que eso es un tema constante. Y les traigo este ejemplo también ¿recuerdan la plataforma del Golfo de México de BP que se llamaba Well, Macondo? sí, Eh, Macondo. exacto, la Macondo. En los informes finales
que salieron pues de conclusiones de esto. Bueno, primero estaba uno y era que BP, digamos que siempre ha sido un líder en el tema de seguridad y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y llegó un punto en que todos los protocolos que habían para atender este tipo de cosas se agotaron. Y entonces la persona que estaba a cargo de la plataforma, que llamaba Mike, pues escribió a tierra a su jefe de seguridad y le dijo, oiga, ¿qué más podemos hacer? Y esta fue la respuesta del jefe de seguridad. O sea, no estaba contemplado, o sea, eso no estaba contemplado, ¿cierto? Y ustedes pueden ver ahí que Bueno, una cosa, como dice Carlos, hay que las caras que pone. Y uno dice, ahí, pero como ridículo, ¿cierto? Pero pues es eso, ¿cierto? Es como un riesgo emergente, o sea, eso no, nadie lo había pensado, ¿sí? Y finalmente la conclusión, pues, es que habían trabajado mucho el tema de seguridad personal, pues, quedó como muy feo, mucho el tema de seguridad ocupacional para el trabajador, pero no los procesos. O sea, no habían trabajado la gestión de riesgos de procesos. No eran consistentes y confiables el tema de riesgos, ¿no? Entonces, unas por otras. Entonces, digamos que aquí funciona mucho una mentalidad un poco que vamos a hablar más ratico. El cambio climático, que ya me lo mencionó Carlos por allí en algún momento. Colombia cuenta con unos escenarios a 100 años de cambio climático. Acá le traje a Carlos el de Antioquia, ¿sí? Y son, por ejemplo, cosas que ya existen, pero que la gente no las mira. En alguna reunión con una empresa de servicios públicos muy grande del país, estaban en el proceso de construir una nueva represa, ¿cierto? Para el tema de generación de energía. Y mi pregunta fue, oiga, ¿ya miraron los escenarios de cambio climático si va a haber agua en esa zona? Ah, no, nosotros no hemos mirado eso. Pues era como importante, ¿no? Que lo miren, porque de pronto la construyen y en 10 años no van a tener agua con que llenar la represa, ¿no? Entonces son cosas que uno necesariamente tiene que ver. O sea, así, así yo tenga la empresa de servicios, así yo tenga la empresa de ciberseguridad, todo este tipo de cosas nos afectan. Hoy en día los embalses están en un 46% y eso genera, pues va a afectar la generación de energía en algún punto, porque pues nosotros, nuestra mayor generación es hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces son variables que yo tengo que de todos modos ver y revisar. Colombia pues es mega diverso, ¿sí? En fauna, flora, todo lo que quieran, pero también en desastres. Acá solamente les traje unos ejemplos, pero acá hemos tenido tsunamis, hemos tenido terremotos, huracanes, bueno, volcanes, o sea, aquí tenemos como que todo un poquito, ¿sí? Lo último, pues hemos tenido más incendios, inundaciones, que son como el trasegar diario. Digamos que acá pues cae mucho el tema pues, de la unidad de gestión de riesgos, que es más como un tema de respuesta, pero no un pensamiento más allá, ¿cierto? Entonces, todas estas variables tenemos que analizarlas, ¿sí? Y los impactos económicos de esto, pues, son representativos, ¿no? Por ejemplo, la última niña, que la niña, recuerden que es cuando hay más lluvias y todo eso, duró 2 años lloviendo, no sé si lo recuerdan. La recuperación que se calculó por parte del BID fue de 24 billones de pesos en eso. Eso es pues mucha plata, ¿cierto? Mucha plata para las regiones y yo creo que eso no se ha recuperado nada. En Armero, por ejemplo, en el 85 fue de 211 millones de dólares, eh, que pues era plata para esa época, ¿cierto? En el 85. Y así, el eje cafetero, el fenómeno del niño, que digamos que en esta época estamos también, este fue como el fenómeno del niño hace como tres temporadas anteriores, que fue de 570 millones de dólares. En el 2000, después de en el 2009, creo que fue, no recuerdo bien, hubo otro fenómeno del niño y ahora estamos otra vez en un fenómeno del niño. Entonces, digamos que acá también tenemos un tema de megadiverso en este tema, son información que debemos tomar. Y crisis, a veces la gente habla de crisis y la gente cuando habla de crisis cree que es la sangre y los muertos, ¿sí? sí, es verdad. Sí, la gente cree que la crisis son sangres y muertos, pero no, acá tenemos muchas cosas. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, uno que me gusta poner de ejemplo es este de Coca-Cola. Eso fue en los años 70, creo, no recuerdo bien. Ah, así rápidamente les cuento. Pues Coca-Cola, o sea, a mí me gusta la Coca-Cola, ¿cierto? Y me gusta en botella de vidrio, la Coca-Cola original. Pero en esa época, los de Coca-Cola dijeron, oiga, no, ya estamos cansados de ese sabor, ¿sí? No había redes sociales, ya estamos cansados de ese sabor
inventémonos un nuevo sabor de Coca-Cola, ¿sí? Hicieron toda una investigación de mercado, una investigación de laboratorio para saber cuál era el mejor sabor y sacaron el nuevo sabor de Coca-Cola. ¿Y qué pasó? La gente se manifestó contra Coca-Cola porque ese no era el sabor de Coca-Cola, ¿sí? Podían ponerle otro nombre, pero no era. ¿Sí? Y eso generó una crisis, pues incluso hay comerciales, ustedes pueden ver en YouTube y todo, con comerciales con basquetbolistas, con artistas y todo promocionando el nuevo sabor. Y después de toda esa inversión, a los 2 meses Coca-Cola tuvo que devolverse al sabor original. Por eso las botellas, si ustedes toman una botella de Coca-Cola hoy en día, dice original, ¿sí? O classic, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el sabor original que tenía Coca-Cola. Y como ven, ahí no hubo muertos, pero pues se perdió la inversión, ¿cierto? Juan, Dime. mira, yo quiero, a propósito de ahora que hablaste del fenómeno del niño y de todo este tipo de situaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos muy frágiles a la hora de cualquier cosa en los temas de infraestructura, porque no solamente los temas de muertos, yo recuerdo, y creo que más de uno de los que está aquí estaba ya adulto o al menos tenía conciencia y razón. Norma va a decir que no, que ella vio eso en YouTube, que en Seguramente varios. el 26 de abril del 2007 a las 10 de la mañana, por un problema en Torca, en el norte de Bogotá, en la subestación de Torca, se La apagó energía. el 98% del país. Eso fue vio, ya ahí dijo ella que ella lo vio en YouTube. Y entonces ahí pasaron cosas que yo recuerdo muy vividamente. En Sofasa, por ejemplo, la fábrica de Renault en Envigado, Antioquia, estaban en plena producción y habían 37 carros en la línea de producción y todo se paró. El apagón duró de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Era el tiempo que se necesitaba para producir 37 vehículos. ¿Cuánto cuestan 37 vehículos? Recuerdo que de las 26 plantas de producción que tenía Cementos Argos, pues para poner dos ejemplos nomás, 11 de las plantas tuvieron que parar completamente su producción porque no tenían sistemas de autorregulación de energía. Y tal vez la más anecdótica de todas es que 600.000 periódicos de 600.000 páginas de periódico, del periódico El Tiempo, se dañaron. O sea, se dañó toda la producción de ese día que estaban haciendo en sus imprentas. Simplemente para nombrar tres situaciones que se fueron escalando a partir de esa situación. Entonces, que lo traigo a colación por lo siguiente, que tú ahora dijiste que la respuesta de alguien fue un chat o un correo electrónico sin mayor explicación. Recuerdo que en un banco muy importante del país, por obvias razones, no digo el nombre, eh, cuando ocurrió ese apagón, del área de continuidad de negocios llamaron a seguridad. Oigan, pues, los pájaros tirándole a las escopetas, llamaron a seguridad a preguntarle a seguridad que qué tenían que hacer en ese evento, que cómo iban a proteger las sucursales y los cajeros electrónicos. Del área de continuidad de negocio, preguntándole a seguridad. Ahí sí los pájaros tirando a las escopetas. Obviamente, entre 2006 y hoy, eso ha cambiado porque hemos aprendido, pero Alguito, de alguito. eso hemos aprendido algo, sí, algo. Sigue, era simplemente un relato. Sí, entonces digamos que acá en el tema de crisis hay uno pues muy triste que es este de Bhopal. Hay una película que ustedes Mm, pueden ver ahí que incluso mm, todavía hoy en día hay afectados por eso, claro que ¿sí? sí. Tenemos situaciones como, por ejemplo, el caso de Nokia. Una de las causas de la quiebra de Nokia fue el evento de Fukushima, porque muchos de sus insumos venían de Japón. Tuvieron que parar la producción.
No sé si ustedes recuerdan los procesadores Pentium de Intel que le decían Lentium, porque Lentium. tenía mucho problema. Pues resulta que tenían esos procesadores, un profesor de matemáticas de un colegio empezó a encontrar que había unos problemas de cálculo matemático en el procesador de un colegio de primaria. Y entonces le escribió a Intel. Y Intel le dijo, no, usted está loco, usted es un triste profesor de matemáticas de un colegio que va a saber de procesadores. Y entonces él siguió pues mandando correos a sus amigos, sus colaboradores, y todo el mundo empezó a encontrar que sí, que se había un problema. Finalmente se volvió una bola de nieve. No había pues en esa época tantas redes sociales. IBM tuvo que reconocer que había, Intel tuvo que reconocer que había un problema en el procesador matemático que hacía los cálculos matemáticos. Y tuvieron que reemplazar todos sus procesadores que habían salido con ese error. Entonces, digamos que son muchas cosas así particulares. Algunos no sé si conoce el caso de Tylenol, que ocurrió en Muy Estados estudiado. Unidos. También, o sea, en este sí hubo muertos. Empezó a haber un montón de muertos sin causa aparente, pues. Y pues el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos empezó a investigar y encontró pues que el único punto común era que habían tomado Tylenol para el dolor, ¿sí? Y empezaron a investigar ahorita que un empleado insatisfecho con la compañía contaminó unos lotes con cianuro y esos se fueron los lotes a la venta, pues Johnson Johnson tuvo que recoger toda la producción a nivel mundial porque no sabían en dónde estaba la contaminación. ¿Sí? Entonces, digamos, son cosas que afectan de mucha manera, ¿sí? Tenemos casos de plantas nucleares, las primeras que fue en Estados Unidos, que todavía hoy en día es una isla abandonada. Bueno, De edad, además, sí, es de edad. exacto. Tenemos muchas cosas ahí para ver las crisis bancarias. Bueno, entonces digamos que acá hay como mucho donde coger, ¿cierto? Y el tema de riesgos, también lo más común que uno escucha es que la gente dice, es que eso no me va a pasar a mí. Sí. No, eso le pasa al otro, pero a mí no, a mí nunca me va a pasar, ¿cierto? Entonces a veces como que estamos como mucho en un entorno de confort y eso pues no me va a pasar. Esta foto no es de Venecia, ¿no? Para los que creen que es Venecia, eso es Cartagena, la plaza ahí Heredia. cerca a la alcaldía, completamente inundada, ¿cierto? Y eso pasa, o sea, muchas veces nosotros tenemos unos que identificamos porque seguramente nos ha pasado el riesgo. eh, Creemos que algunos podrían pasar, ¿cierto? De pronto alguna cosa, de pronto usamos algún tipo de tecnología, cosas así que nos pueden pasar, pero son muchos los que no conocemos, ¿sí? A mí me gusta poner y me gusta como sacar de línea a la gente cuando les digo, ¿y usted ya pensó cuando lleguen los extraterrestres? ¿Sí? Y entonces la gente dice, no, pero ¿cómo? Pues piense a ver, o sea, usted me puede decir que sí o que no, ¿cierto? Tiene un 50 y un 50% de probabilidad, pero pues piénselo, ¿sí? Incluso el gobierno federal de Estados Unidos tiene un plan para la llegada de los extraterrestres, aunque usted no lo crean, ¿sí? ¿Viste en el video que fue hecho con inteligencia artificial? A mí me pareció muy simpático porque cuando dijimos imaginar escenarios, Ujú. aparece una profesora con un grupo de niños mostrándoles el sistema planetario. Yo dije, ¿y qué querrá decir la Ujú. inteligencia artificial con esto? O sea, Total. es total. No, y ese es, digamos, como mi Bueno, ejemplo, así como para sacar a la línea a la gente, porque son cosas que normalmente uno no piensa en este tipo de cosas, y eso es el riesgo emergente. Uno no lo piensa hasta que ya lo tiene de frente, ¿cierto? Entonces, digamos que en los riesgos pasa eso, ¿cierto? Acá, digamos que también hay un concepto importante que es el concepto de cisne negro. No es la película, ¿sí? No es la película. Pues se los puse ahí porque la gente, una vez me pasó en una charla que la gente dijo, ah, sí, la película del cisne negro. Entonces, no, 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 no es eso, ¿cierto? Entonces, el porque cisne no negro es algo, leemos, porque no leemos. Vemos cine, pero no leemos. sí, también. Hay un autor que es, pues, Taleb, habla mucho de eso y tiene 3 libros sobre el tema. Y eso, pues, el cisne negro es algo altamente impensable, está fuera del reino de las expectativas normales, tiene un impacto tremendo, ¿cierto? Y pues, nos hace que nos tengamos que ponernos a explicar ese tipo de cosas, ¿cierto? El cuento del cisne negro, pues, es bien curioso. Cuando los ingleses llegaron creo que a Nueva Zelanda, ya se me olvidó, o Australia, encontraron que había cisnes negros.
Y ellos decían, eso es imposible, los cisnes son blancos. ¿Por qué existen cisnes negros? ¿Sí? O sea, eso no cabe en la discusión. Ellos llevaron unos especímenes a Londres, y empezó una discusión en el Senado, en la Cámara, todo eso, de por qué existían un animal que no debería existir, ¿cierto? Entonces, de ahí se toma un poco la historia del cisne negro. El concepto de desastre también que tiene que ver con este tema de cisne negro es bien antiguo, desde 1444 se empezó a hablar de eso, ¿cierto? Y acá encontramos pues un terminito que se llama resiliencia, ¿no? Que también nos pega acá. Entonces digamos que eso también se relaciona mucho con los riesgos emergentes y con el tema de crisis de esto. Miremos algo como de riesgo emergente. Como decía ya Carlos, hay un estándar que salió el año pasado, ¿sí? Es un estándar, un documento técnico, una especificación técnica. No es algo certificable ni nada de eso, sino forma parte de la familia de riesgos, del comité de riesgos, que es donde está la misma 31.000 o la 31010 también, que es la de metodologías. ¿Y qué nos dice esto? O sea, eh, digamos que uno cuando empieza a mirar este tema, uno dice, no, eso es algo nuevo, pero no, resulta que hay mucha gente que ha empezado a trabajar en este tema y empiezan a trabajar un tema que se llama los tiempos postnormales, ¿sí? Es algo que la gente como que no, lo que les decía ahora, o sea, ahorita ya no hay nada normal, ¿sí? No hay nada normal. Entonces, hay muchas investigaciones que ha habido sobre este tema. Uno de ellos es Sardar, que es un investigador de este tema. Y de allí viene como todo este cuento de los riesgos emergentes, ¿no? O sea, que ahora todo es posnormal, o sea, no hay nada normal, todos son asimetrías, o sea, no hay nada no hay una regla única, es inestable todo, volátil, complejo, incierto, con mucho caos. O sea, creo que todos hemos vivido eso, para poner el ejemplo, el coronavirus, ¿cierto? Entonces, digamos que eso hace que como que las, donde estábamos pisando, eso ya se nos movió, ¿cierto? Ya tenemos que movernos. Entonces, acá es importante, ya como para entrar en el tema de riesgos emergentes, pues primero, no son reconocidos, ¿sí? O no han sido experimentados por una organización. Por ejemplo, alguien me decía, no, es que el coronavirus nunca, no lo tenemos claro. Ya que en el 2009 tuvimos también una pandemia, ¿sí? Claro. Yo en esa época estaba con Naciones Unidas e hicimos planes de respuesta de los organismos de Naciones Unidas aquí en Colombia para atender la pandemia. Eso fue en el 2009. O sea, sí lo hemos tenido, lo que es que la gente se lo olvida, ¿cierto? Entonces, digamos que pues la gente no lo reconoce, ¿sí? Esos riesgos evolucionan significativamente. El tema, por ejemplo, que ejemplo claro, pues el coronavirus empezó por allá en un extremo del mundo, era una gripe, ¿no? La gente decía, no, eso es una gripe allá, y eso apareció en todo el mundo, ¿sí? O sea, una evolución, y fue rapidísimo, o sea, eso empezó creo que los primeros casos como en noviembre del 2019, Noviembre, y, sí. y ya en febrero o marzo ya estábamos en cuarentena aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, eso pasa claramente. Es un contexto nuevo, o sea, son cosas que no le hemos tenido en cuenta. Es desconocido para lo que nosotros conocíamos, ¿sí? Obviamente, si uno investiga y tiene más fuentes de información, pues que lo vamos a ver con el tema de crisis también. Pero si uno tiene más fuentes de información, pues de pronto empieza a tocar esos temas, ¿sí? Eh, ya hay incluso dentro de la ISO que trabaja el tema de seguridad en el trabajo, eh, hay una ISO específica para el tratamiento de enfermedades infecciosas en el trabajo. O sea, hay una de coronavirus, de COVID, pero salió otra para enfermedades infecciosas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos vamos a ver enfrentados a más enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, esa información está, posiblemente esté, lo que pasa es que tenemos que ampliar el conocimiento. Son riesgos sistémicos, lo que decíamos ahora, puede ser a un nivel regional, se vuelve nacional y se vuelve mundial. O sea, eso se mezcla y es una combinación de más riesgos. O sea, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que Rusia atacó Ucrania y eso pues no me afecta en nada. Afectó el tema agropecuario por el tema de los abonos a nivel mundial, ¿sí? No, Entonces, hay otra anécdota alrededor de eso, dale. Juan. Eh,
yo estaba en Europa en noviembre y alguna persona me decía, me preguntaba, Carlos, pero ¿por qué está subiendo tanto el precio del aceite de oliva? Entonces yo les explicaba, les decía, mire, no es el tema de la inflación lo que tiene altos los precios del aceite de oliva, porque igual ustedes siguen produciendo a tanta oliva como tantas aceitunas como tienen en el territorio. De pronto el cambio climático les ha aporreado un poco, pero igual siguen produciendo. El tema no es ese, el tema es que el 84% de los sembrados de girasol con destino a aceite de girasol eh, para comestibles se producía en Ucrania. Y entonces, al no haber semillas de girasol para hacer aceite de girasol, en los temas de aceites comestibles, el que más tiene punto de ebullición es el aceite de oliva, el que le sigue es el aceite de girasol y el resto de los aceites, que son mezclas de aceites vegetales, de maíz, de soya, de sorgo, de otros tipos de granos, tienen puntos de ebullición muchísimo más bajos. Entonces se queman más rápido, entonces tienen efectos grandísimos y súper perjudiciales por grasas trans y sobresaturadas para el consumo humano. Entonces, en sustitución del aceite de girasol, pues hubo una demanda mayor de aceite de oliva para sustituir el aceite de girasol en procesos industriales de transformación de alimentos. Entonces, eso obviamente al haber mayor demanda, pues dispara los precios. Eso no hay que ir a Harvard para entenderlo. Y ese es otro efecto de la guerra de Ucrania. Claro, y fíjate que ahí, tratando un tema parecido, hubo una época en que las tortillas mexicanas en México eh, vieron como la luz al final del túnel, eh, porque empezó a escasear el maíz y entonces se volvieron, pues las tortillas de mexicanas pues son parte de la comida normal de México. ¿Y por qué? Resulta que el maíz se estaba usando para producir biocombustibles. Entonces Biocombustibles. era, para el que producía maíz, era más rentable, le pagaban un mejor precio para producir alcohol combustible que para hacer tortillas, ¿sí? Y eso es un caso que se estudia en temas de resiliencia, ¿sí? De qué hacer en esos casos. Entonces, digamos que volviendo un poco al concepto de riesgo emergente, que parte pues de la misma familia de los riesgos, ¿cierto? Es un riesgo altamente incierto. O sea, vienen los extraterrestres, 50 y 50, ¿cierto? Pero que evoluciona con el potencial de graves consecuencias e impactos. O sea, es incierto, pero donde se manifieste, se materialice, pues las consecuencias serán más graves y los impactos van a ser más graves. Digamos que eso es lo que hace diferente. A la definición de riesgo, que ustedes saben que la definición de riesgo es todo aquello que impacta los objetivos estratégicos de la organización, ¿cierto? Este pues es muy incierto, entonces requiere hacer un esfuerzo adicional que lo vamos a ver más adelante. Y evolución pues tiene que ver pues eso, que cambia mucho, ¿cierto? Eh, en el tema del coronavirus era un tema de gripe tal y eso terminó derivando hasta en temas de fallas respiratorias. Por ejemplo, el primo mío que falleció, que era médico, falleció por un tema respiratorio. O sea, cuando le hicieron la última prueba de coronavirus, ya no tenía coronavirus, pero el cuerpo ya estaba muy afectado a nivel respiratorio. Entonces el cuerpo ya no pudo resistir eso, ni con máquinas, ni nada de eso. Y era pues un médico que entendía pues que estaba en cierto nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces digamos que sus impactos son mucho mayores. Entonces digamos que eso es importante en la definición. Esa es la definición que trae el estándar, pero digamos que va como en la misma línea de estos que empiezan a estudiar todo este tema de los tiempos postnormales, ¿cierto? Hay unos temas importantes acá del riesgo emergente y tiene que ver con el presente y el futuro. O sea, ya Carlos lo mencionó en el video, que es el tema de los escenarios. O sea, yo tengo que tener la capacidad de poder visualizar a largo plazo las cosas, que es lo que les decía del tema del cambio climático. Si yo voy a construir una represa en una zona, pues tengo que mirar a 100 años qué va a pasar, ¿sí? Aquí desafortunadamente pues tenemos una mentalidad de 4 años por cada periodo de gobierno,
Entonces, digamos que las cosas no tienen cierta continuidad, ¿sí? Excepto en algunos lados donde los partidos se mantienen en el poder, entonces digamos que mantienen como la línea, pero pues no vemos más allá de los 4 años, entonces no vemos el futuro, no vemos como un poco más allá y eso es parte del tema, ¿cierto? Construir esos escenarios basados en incertidumbre y complejidad. O sea, alguna vez me decían, no, pero es que ese escenario que usted está planteando no es posible, pero usted tiene los elementos para decirme que no es posible. No, es que aquí nunca ha pasado. ¿Y será que es que nunca le va a pasar? Precisamente el riesgo es la potencialidad, ¿cierto? Puede ser que no pase en 5 años, pero de pronto en 50 sí le pase, ¿cierto? Entonces, digamos que son cosas en las cuales yo tengo que manejar mucho el concepto de incertidumbre, porque es eso, y de complejidad, son muchas variables que te toca mezclar, ¿sí? El tema del cambio climático no es solamente que va a ser más calor, sino que va a haber zonas más inundadas, ¿sí? Ya en estos días salió como un reporte y hablaba que una de las primeras que se van a ver más afectadas va a ser, creo que Barranquilla, y ya incluso hay, en este estudio que les mostraba de escenarios de cambio climático, se muestra cuáles son las que van a estar inundadas, ¿sí? Mucha parte de Cartagena se va a ver, va a quedar bajo el mar, por ejemplo, ¿sí? Así que si van a comprar apartamentos en Cartagena, que no queden tan cerquita a la playa, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos que son cosas que requieren mucha complejidad de análisis, ¿cierto? Hay que formular estrategias, ¿cierto? No esperar a que las tengamos de frente, ¿no? Y hay que implementar esas estrategias. O sea, lo peor que uno puede hacer es ver el elefante bailando en la cristalería y no hacer nada, ¿sí? Entonces, no, yo tengo que plantear estrategias y aplicarlas, ¿cierto? Y revisar la evolución de los riesgos. O sea, yo he visto muchos casos, pues a la gente le gusta mucho el mapa de calor y todo eso, a los que les trabaja mucho el tema de riesgos y se sienten contentos con el mapa de calor. Y yo digo, ¿y usted se cree que eso es todo? O sea, con que usted lo muestre en la gerencia, su presentación con el mapita de calor, el rojo, naranja, amarillo y verde, y ya, no. O sea, yo tengo que hacer un análisis de qué está pasando. Yo siempre he criticado mucho el tema, por ejemplo, de los planes de emergencia, porque la gente hace los planes de emergencia, identifica unos riesgos, ¿no? Entonces, hace el plan para cubrir esos riesgos, pero el año siguiente el plan sigue siendo el mismo. Entonces uno dice, oiga, pero lo que usted hizo no cambió en algo el riesgo, ¿sí? No mejoró en algo la mitigación del riesgo. O sea, sí, como que nos quedamos ahí. Entonces, digamos que es un tema y clave. Ejemplos ya de algo que Carlos mencionaba ahora, que son diferentes cosas que yo debo analizar, por ejemplo, temas de cambio climático, el Internet de las cosas. Ya vemos muchos tipos en temas de ciberseguridad de este tema. Eventos naturales extremos, o sea, cada día son más violentos. El último análisis que se hizo de la temporada de huracanes del año pasado, no hubo tantos huracanes, pero ¿cómo decirlo? Bueno, como en la mayor capacidad de destrucción, hubo huracanes que sobrepasaron la capacidad, la fuerza pues que tenían de destruir, fueron mucho más fuertes, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces eso va a ser un tema de día a día que tenemos que empezar a analizar, ¿no? Eh, el tema de inteligencia artificial, ya hace unos días tuvimos una charla que Carlos promovió sobre el tema de inteligencia artificial. Es muy buena para unas cosas, pero hay que saberlo usar. Y están todos, o sea, ya en PowerPoint, en Word la podemos usar, podemos redactar cosas, bueno, cantidad de cosas, pero pues hay que tener claridad en esto. ¿Sí? Incluso ya la Unión Europea sacó sus reglamentos en este tema. El tema de máquinas autónomas también. Ya hemos visto casos de fallas y cosas que no es que sea malo, lo que es que hay que saber hasta dónde podemos manejar la cosa. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de salud, ¿sí? Todo el tema de los antibióticos, ¿sí? Hay una resistencia a los antibióticos, ya en Estados Unidos ya es presente y aquí también es presente ya ese tipo de cosas, de que ya, por ejemplo, el caso de mi primo, le aplicaron como la mayor cantidad de medicamentos y todo, y ya eso no le hacía. Finalmente, cuando después hicieron como el análisis, decían lo que es que como era médico, estaba cirujano, toda la cosa, pues estaba sometido a más bacterias de hospital y entonces pues su cuerpo ya estaba pues más debilitado pues para poder responder, ¿no? Entonces digamos que todo ese tipo de cosas pues nos pueden llegar a afectar y acá pues hay muchas más cosas que nos pueden llegar a,
a impactar con estos riesgos emergentes. Incertidumbres de todo tipo, ¿sí? Incertidumbres de todo tipo. A propósito, Juan, de lo que acabas de mencionar de inteligencia artificial, les voy a poner en el chat el enlace para que se inscriban en la segunda parte Ajá. de la conversación de inteligencia artificial, porque nosotros hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial en la primera parte hace ya 20 días. Dentro de 15 días, el 4 el 4 de abril, vamos a hablar sobre oportunidades de la inteligencia artificial. Ahí está el formulario para que se registren. Sigue, Juan, qué pena. Perfecto, los comerciales. Bueno, un tema importante, este tema de los riesgos emergentes son de incertidumbre, ¿cierto? Ujú. No sabemos qué va a pasar, ni qué tan probables son los resultados. O sea, tenemos que tener una recolección de información muy buena. Tenemos información que es imprecisa, insuficiente o contradictoria. O sea, tenemos que jugar con todo esto, ¿sí? Casi que nos tocó jugar con lo más malo, ¿cierto? Y no tenemos el conocimiento requerido para este tipo de cosas, ¿sí? Yo en algunos ejercicios pongo el caso de los extraterrestres, a ver la gente que plantea, ¿cierto? Entonces hay unos que plantean guerra, otros que plantean acuerdos, otros que plantean muchas cosas diferentes porque pues no tenemos mucha información de eso, ¿cierto? Entonces es importante acá de que tenemos que empezar a como también a modelar y a cambiar esa teoría de riesgos del mapita de calor, ¿sí? O sea, de tener como esa conformidad con el mapa de calor, que es totalmente válido, la metodología de reciclar y todo tipo de cosas, pero tenemos que explorar un poco más, ¿sí? O sea, tenemos que mirar externalidades, tenemos que salirnos del cajón, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, perdón, sistemas de gestión de seguridad de la información o ciberseguridad y todo tipo de cosas, la gente la mira dentro de las cuatro paredes, ¿sí? La gente no mira por fuera, ¿sí? Entonces no mira que su información vuela, se va a una nube que está con un proveedor externo y su información está allá. Alguna vez en una empresa de estas que maneja datáfonos me decían, no, es que yo no tengo nada en la nube, pero uso Office 365 y todos mis archivos están en la nube. Entonces sí tiene cosas en la nube, ¿sí? Claro. Entonces tenemos que salirnos de ahí, salirnos de las cuatro paredes, ¿sí? Alguna vez también una entidad del distrito me decía, no, nosotros acá hicimos nuestro plan de emergencia y toda la cosa. Y yo les decía, ¿y ustedes ya analizaron el, la empresa de al lado que maneja productos químicos inflamables? Ah, no, no, es que eso está por fuera de nuestras instalaciones. Sí, pero si sale una nube de gas de ahí, pues los va a afectar a ustedes, ¿cierto? Que algo así parecido le pasó a un centro de datos que queda aquí en la 80, saliendo de Bogotá por la calle 80, uno de los principales centros de datos, certificado nivel 5 y toda la cosa, tuvieron que evacuarlo. Y bueno, yo alguna vez, hace muchos años, en el 2016, hice como un tema ahí de continuidad con ellos. Y tuvieron que evacuar este centro de datos, eso fue hace como unos 2 años. Y ustedes no se imaginan por qué. Porque al lado quedaba la planta de procesamiento de KFC, de los pollos, y se incendió, ¿sí? Y eso no estaba contemplado dentro de su centro de datos. ¿Por qué? Porque yo pensé en mis cuatro paredes. Nunca miré lo que estaba de mis vecinos. Y entonces yo hablaba con ellos y les decía, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de las externalidades, de mirar de fuera de las cuatro paredes? Y claro, pues quién iba a trabajar con ese olor a pollo quemado al lado del humero, el incendio, pues que fue bastante fuerte, eh, que era en un parque industrial, ¿sí? Entonces digamos que a veces como que no miramos ese tipo de cosas. Hace también como un año largo, le pasó también a una empresa que en estos días ha estado como mucho en medios, que maneja unos temas importantes del gobierno. Y entonces el jefe de tecnología me decía, no, es que yo no necesito un centro alterno de datos porque yo tengo el mejor centro alterno de datos que está en las afueras de Bogotá hacia el norte. Es un centro de datos nivel 5, tier 5, no sé qué, súper protegido, con doble sistema de electricidad, doble no sé qué, todo con los máximos. Y entonces, pues yo no necesito nada de eso porque el centro de datos me cubre todo. Entonces, todos los huevitos los pusieron en el centro de datos. Y hubo una tormenta eléctrica muy fuerte, eso estaba en un parque industrial, casi todos están pues en un parque industrial. Hubo una tormenta eléctrica y quemó todo el sistema eléctrico del centro
del parque industrial, se llevó todos los cables. O sea, y eso afectó los cables también de la planta eléctrica, de las baterías. Entonces, pues el centro de datos tenía planta eléctrica, pero no tenía cables. Tenía UPS, pero no tenía cables. Y entonces duraron más de 15 días por fuera el centro de datos, que era el supercentro de datos. ¿Y por qué? Porque no tuvieron en cuenta que había un punto de inflexión que estaba por fuera de sus cuatro paredes. Sí, entonces, digamos que eso nos lleva en estos riesgos emergentes a tener que salir, ¿sí? Salir un poco de esa zona como de los riesgos, ¿sí? Tenemos que irnos un poco más allá, ¿cierto? Tenemos que valorar más allá de la matriz de riesgos de probabilidad de impacto, o sea, esa matricita que nos gusta tanto, ¿cierto? Mirar más temas de incertidumbre, más complejidades, ¿sí? El analista de riesgos tiene que cambiar también, tiene que mirar más temas de prospectiva, de evaluación, ¿sí? O sea, tiene que ir un poco más allá. Esto es de un gran amigo, Jamie Cano, que algunos de ustedes pueden conocer, que hizo un análisis de este A tema. quien respeto y admiro mucho porque es una persona que es un estudioso profundo del tema. Exacto. Entonces, él hizo como ese análisis y finalmente llegó a esta conclusión. O sea, tenemos que cambiar. O sea, ya puede ser que la metodología nos funcione, pero el análisis tenemos que hacerlo de otra manera, ¿sí? Eddie Fanor también dice que un gran amigo. Y nosotros no podemos dejar, como les decía ahora, el elefante bailando en la cristalería, también generado por inteligencia artificial. Entonces, antes de decirle elefante bailando en cristalería y ahí tienen su imagen. O sea, no podemos quedarnos quietos allí. Y hay varios casos que yo conozco pues, que son muy, muy tristes, ¿cierto? Y miremos un poco del tema de crisis también, que está muy pegado al tema de esto. La definición, hay un estándar que es la 22361, que salió en el 2022. Duramos casi, creo que la primera reunión la hicimos aquí en Colombia a nivel de la ISO. Eso fue como en enero del 2019, antes de la pandemia. Hicimos la primera reunión del comité en el 2019 y solamente hasta el 2022 se logró sacar, que eso fue pues muchas discusiones, eso todo el mundo quería como meterle su parte. Pero bueno, básicamente, ¿qué es una crisis? Es un evento o situación anormal. Vean lo que está muy pegado al riesgo emergente, extraordinaria, que amenaza a una organización, comunidad, ¿sí? Y que requiere una respuesta estratégica, adaptativa y oportuna. O sea, ya se va un poco más, no solamente son los planes, no solamente la matriz de riesgos, ¿sí? En una entidad me decían, no, es que yo tengo mi plan de continuidad. No, Pero es que no solamente es un plan de continuidad, hay muchas soluciones, hay que ir mucho más allá de cosas, ¿cierto? Yo tengo que tener un pensamiento mucho más estratégico en este tipo de cosas, ¿sí? O sea, la gente cree que tener, no, que el plan de contingencia, yo lo llaman en algunas empresas, no sé por qué, y el plan de continuidad y ya, y tengo mi vía y tal, pero son de las cosas que yo conozco, pero nunca me voy más allá, ¿cierto? Entonces, digamos que esto está muy pegado al concepto de riesgo emergente, ¿sí? Esta es la definición de la NFPA también, que tiene un estándar, que es el 1600, que habla de crisis, continuidad, emergencia, se relaciona como esas tres disciplinas, y también habla del mismo sentido, ¿sí? No voy a irme como en eso, y obviamente yo tengo que hacer gestión de crisis, o sea, yo tengo que dirigir y controlar cómo voy a trabajar la crisis, que es un poco lo que nos trae este estándar. Muy rápidamente, ese proceso de gestión de crisis, como lo define el estándar, me habla de una preparación, o sea, la crisis. También otro error que se comete mucho, y lo estoy viendo en una empresa que estoy acompañando ahora, y es que hablan de crisis. No, yo tengo mi plan de comunicaciones de crisis. Eso es claro, una partecita. porque en general no, le entregan esa responsabilidad al área de comunicaciones. Exacto. Eso es una partecita del componente. Sí, entonces la gente dice, no, yo estoy preparado para crisis porque tengo mi plan de comunicaciones. No, yo tengo que hacer aquí una preparación, yo tengo que prepararme, tengo que hacer ejercicios de anticipación, que algo mencionaba Carlos en el video, todo el tema de análisis de horizonte, escenarios. O sea, digamos que yo no puedo estar viendo algo así que se llama como dicotomía, que es mirar solamente por lo que puedo ver en el extremo del lente. Yo tengo que tener una visión mucho más amplia de horizonte, tengo que mirar más allá, salirme de la caja, ¿sí? Mirar todas las externalidades, ¿sí? Eh, no sé si se recuerdan, bueno, cuando hubo el fenómeno de la niña, en Cali, un parque industrial tuvo una inundación fuertísima. Tanto así que para poder abrir las bodegas tuvieron que contratar buzos para que puedan abrir las bodegas y tratar de recuperar algo de las bodegas. ¿Y qué pasó? Pues cuando lo construyeron, no tuvieron en cuenta que había un río que pasaba al lado,
pero el río era un río pequeño, entonces dijeron, no, eso no importa, ¿cierto? Pero nunca analizaron que ese río había tenido crecidas, o sea, un tiempo, en el largo tiempo, pues, había tenido crecidas, había tenido una serie de impactos, pero como vieron en el momento del día en que hicieron el diseño, no miraron más allá, ¿cierto? Entonces yo tengo que generar todo ese tipo de anticipación. Hay mucha información, ¿sí? Hay mucha información de esto. Eh, que, 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 que la, que ni siquiera la miramos cuando pensamos en los proyectos, ¿cierto? Y tengo que evaluar eso cómo me impacta, que eso forma parte de toda la preparación. En prevención, yo tengo que hacer ejercicios de prevención y mitigación, o sea, tengo que tomar acciones, que es un poco lo que decíamos ahora con el riesgo inherente. Yo tengo que tomar acción sobre las cosas. O sea, yo no puedo saber que ocurre algo, por ejemplo, el año pasado me pasó con una empresa eh, que hacían muy bonito los mapas de riesgo y se preocupaban porque el color del riesgo y que no sé qué y que el numerito estuviera bien cuadrado y todo, cuando había información de amenazas geológicas que afectaban su infraestructura y no se tomaran medidas, ¿sí? Había reportes, un mes, 2 meses, oiga, esto está afectando, esto se está moviendo, tal. Hasta el día que ya no aguantó, se vino la montaña, afectó la infraestructura y ¡ay! La crisis. Pero ya lo sabíamos desde más de un año atrás, ¿sí? Pero no, como era más importante el mapita de calor con el colorcito, el grafiquito, el numerito cuadrado, ¿sí? Y nos olvidamos de lo importante. O sea, teníamos el elefante bailando en la cristalería y aplaudíamos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de prevención. Y el tema de respuesta, obviamente, en respuesta sí somos expertos, o sea, en eso sí, ¿para qué? Somos expertos en tema de respuesta. En recuperación no tanto, a veces volvemos a cometer el mismo error, ¿sí? Pero en respuesta sí somos expertos, eso contratamos y mandamos y compramos los carrotanques para la Guajira, pero después ni sabemos qué era lo que íbamos a hacer, ¿cierto? Y también nos falla el tema de la mejora continua. O sea, esto es casi que fuera como si fuera un ciclo, ¿cierto? O sea, tenemos que pensar en siempre mejorar. O sea, hay una teoría en gestión de riesgo de desastre que fue algo que trabajé mucho tiempo con la Cruz Roja y con el gobierno americano y con Naciones Unidas. Y es que yo tengo que buscar que después de un desastre mi nivel de desarrollo sea superior. O sea, que exista una mejora, ¿sí? De nada me sirve que yo me inunde y vuelva a construir en el mismo sitio, ¿sí? O vuelva a tener los mismos medios de construcción después de un terremoto, cuando ya probé que esos medios no eran los adecuados. Entonces, yo tengo que de todo modo generar un desarrollo que vaya más allá, o sea, que finalmente me ayude, ¿cierto? Y eso es un poco lo que habla este estándar, ¿sí? Que la gestión de crisis no es el plan de comunicaciones, la gestión de crisis no es solamente la respuesta, yo tengo que hacer muchas más cosas, ¿sí? Incluso a nivel internacional hay empresas especializadas en prestar servicios de gestión de crisis. Aquí en Colombia todavía no lo tenemos, prontamente lo vamos a tener, pero todavía no lo tenemos, de empresas que se dediquen a esto, ¿sí? Hay algunas que hacen análisis político, económico y tal, pero todavía falta como integrar mucho más piñones allí, ¿cierto? Para esto, digamos que este estándar nos habla de unos principios. Tiene que haber gobernanza, tiene que haber estrategia, tiene que haber gestión de riesgos, tiene que haber toma de decisiones, tiene que haber comunicación, una ética en el tema de respuesta a la crisis, ¿sí? Y un tema de aprendizaje, ¿no? O sea, yo tengo que tener una lógica allí y tengo que tener un marco, ¿sí? Tiene que haber un liderazgo. O sea, sin eso no funciona. O sea, la crisis no es del área de comunicaciones, la crisis es de la alta dirección. Tiene que haber una estructura, pues no me vaya a montar una gerencia de crisis, pero sí tiene que haber una estructura dentro de la empresa que maneje esto. Puede ser que nunca la use, pero el día que la tenga, es algo así como los seguros, ¿sí? Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿sí? Entonces aquí funciona lo mismo. Monte una estructura, tenga una cultura en estos temas, ¿sí? Haga análisis de alerta temprana, ¿sí? O sea, produzca alertas tempranas de cosas que ocurren. El año pasado yo saqué una alerta temprana como en febrero sobre el tema del fenómeno del niño y me decían, no, eso no nos va a afectar. Eso en febrero, hace un año. ¿Y qué afectó? Hubo temas de energía, temas de abastecimiento de agua, etcétera, que los está afectando. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues no se Nos- tomaron decisiones. nosotros, cuando yo estaba en zona segura, en febrero de 2020,
sacamos un paper que se llamaba ¿Cómo vemos el futuro? Y fue en febrero de 2020. Ajá, Y aparece la carta de Nostradamus. O sea, uno ya lee eso 4 años después y uno dice, alguien me preguntaba, pero ¿cómo lo hicieron? Y lo que pasa es que a nosotros nos gusta la historia. ajá. Y cuando uno estudia y lee, pues tiene argumentos para poder hacer mirada retrospectiva, análisis de perspectiva de presente, para poder medio hacer una prospectiva de un escenario. Ese que es la teoría de pensamiento basado en riesgos, está de hecho en el libro que acabo de publicar de la Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgo de Oportunidades. En el primer capítulo hago un desarrollo es del pensamiento basado en riesgos. O sea, es cómo deberíamos pensar como desde lo psicológico, ¿cierto? O sea, alguien diría, una vez alguien me preguntó hace poco, pero Carlos, esto no tiene mucho de mapas de riesgo. Y yo, no, es que es buenas prácticas. Y la idea es, y tú nos estás dando aquí tips de buenas prácticas. Están fuera de la caja y fuera y aunque están dentro de los estándares y dentro de las guías técnicas, son esos consejos que nos permiten generar conocimiento y transferir conocimiento, que es lo que agradecemos mucho en este espacio. Y es que Sigue, eso ya Juan. está inventado. O sea, está Claro, inventado, las metodologías están inventadas. Tú hablas de prospectiva. Desde los años 60 existe claro. esa metodología, ¿sí? El externado tiene una maestría en prospectiva, ¿sí? Entonces, o sea, eso ya existen muchas herramientas. Entonces, yo tengo que hacer alertas tempranas, tengo que tener un compromiso con la gestión de crisis, tengo que tener conciencia del riesgo. O sea, muchas veces no es el mapa de calor, no son los colorcitos, no son los indicadores. Tengo que tener conciencia en realidad del riesgo, una conciencia organizacional, ¿sí? De cómo eso me afecta, ¿sí? La primera respuesta que uno encuentra es que eso nunca me va a pasar o eso nunca ha pasado, ¿sí? Entonces, alguna vez en el sector bancario me decían eso y resulta que todos usan el mismo proveedor de internet, todos usan el mismo proveedor de cajeros, todos usan la misma proveedor del core del bancario, ¿sí? Pues si se afecta a ese, le pega a todos. Y son 400 entidades del sector financiero en Colombia. Entonces, pues, me es el impacto de eso. Tener en cuenta la resiliencia y la seguridad psicológica. También es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta. Una gran amiga que es paisa también, Teresita Uribe, ha trabajado mucho este tema, que un día esto de pronto lo podemos invitar, Carlos, Qué a bueno. vernos de una charlita. Ya fue la líder de crisis de Avianca durante muchos años, ya se pensionó, ahorita está trabajando con una empresa internacional de crisis y trabaja mucho el tema de la seguridad psicológica. O sea, es un tema que no es de números y es de gente. O sea, esto también hay que verlo con gente, ¿sí? Entonces es importante ese tipo de cosas, ¿sí? Y otro elemento es la competencia. O sea, esto no necesitamos el mega experto, pero sí que la gente conozca de metodologías. Cayendo ya para terminar, el concepto de resiliencia ya también está muy inventado, existe un estándar también de resiliencia que está dentro de la línea del comité de resiliencia, que es el mismo comité de continuidad de negocio, y básicamente es una capacidad de adaptación a un entorno complejo y cambiante. ¿Será que eso le pega al tema de riesgo emergente y crisis? Total, ¿sí? Entonces, finalmente todo esto nos pega al mismo tema. 4 palabritas claves: resistir, absorber, adaptarse y recuperarse, que es lo que yo hago con resiliencia, ¿sí? Que es el mismo caso del bambú, el mismo caso de la cinta métrica metálica que vuelve a su estado original. El término resiliencia es un término muy antiguo que viene de la metalurgia y que se fue trasladando al tema social, y hoy en día pues Ujú. la gente se llena la boca hablando de esto, pero no sabe qué es lo que hay que hacer ahí, ¿sí? Y todo eso pues finalmente la resiliencia organizacional, que es esa adaptación, pues para eso yo hago gestión de riesgos, incluido el riesgo emergente, hago gestión de seguridad, gestión de desastre, gestión de recuperación, respuesta a incidentes, gestión de crisis, gestión de continuidad, gestión de emergencias, gestión de riesgo empresarial. Todas estas disciplinas o procesos, finalmente, yo los hago es para garantizar esto. Pero desafortunadamente se nos olvida, ¿sí? O sea, la gente monta temas de continuidad y entonces monta la super mega infraestructura de continuidad y hago mi plan de continuidad. Y eso no lo hilo
al tema estratégico de la empresa, ¿sí? Hago el tema de emergencias, que no se habla con el de continuidad porque son enemigos, pero no se une con la resiliencia. El tema de riesgo empresarial, entonces tengo SARLAF, tengo un montón de cosas. El riesgo empresarial tampoco lo uno, los otros riesgos tampoco los uno, y finalmente, pues todo está desarticulado y no vemos el tema de resiliencia para ese entorno que es complejo y cambiante, ¿sí? Lo que hacemos es desarrollos fúnebres, ¿sí? Y hay un caso que bien interesante de desarrollo Está bueno, fúnebre, está que muy es, bueno. ay, Carlos se murió porque le cayó una piedra en la cabeza. Había que haberle dado un casco. Ahora sí, compremos los cascos, ¿sí? Entonces, el desarrollo fúnebre, después de que pasan las cosas, tomamos las decisiones. Hay un caso bien interesante que es un centro de distribución de una gran superficie en Envigado, que tuvo un incendio un final de diciembre. El centro acaba de ser inaugurado, había recibido premio de logística, mejor diseño de logística, premio de arquitectura por mejor instalación de almacenamiento gigante. Son unas bodegas gigantescas, todavía existen ahí en Envigado. Súper de todo. Y un 24 de diciembre a las 11 de la noche cayó un globo, de esos que echan en Medellín, en una teja de esas translúcidas. Eso empezó a gotear su combustible y pues ese centro estaba lleno había desde ropa Textiles, hasta neveras, ¿sí? claro. Eso se incendió. ¿Y qué había dentro del sistema contra incendios? Dos vigilantes con extintores de mano. Pues eso no pudieron hacer nada. Pérdidas, $500 millones en mercancía, más todo el equipamiento. Desarrollo fúnebre. Ay, no hemos tenido en cuenta los incendios. Ahora sí tenemos que invertir en el tema de prevención contra incendios. Tenemos que invertir $5 millones en tener casi que un cuerpo de bomberos dentro de la instalación con carritos de golf que funcionen como máquinas de bomberos, con bombas, con tanques, con puertas que aíslen las zonas porque tampoco había, ¿sí? Pero ¿qué fue? Después de tener ese incendio, ¿sí? Cosas chistosas que pasan. Como era en Envigado, pues obviamente los bomberos de Envigado, que son grandes amigos, llegaron a atenderlo, pues pero el incendio era tan grande que llegaron pues bomberos de varios lados y pidieron ayuda a Medellín. Entonces Medellín despachó sus bomberos. Y para los que no están en Medellín, pues entre Medellín y Envigado hay una calle de frontera, ¿sí? Y resulta que los carros de bomberos de Medellín no pudieron pasar esa calle. ¿Por qué? Porque no había un convenio entre Medellín y Envigado para cubrir los temas de pólizas de seguro de los carros de bomberos. Entonces, todo ese recurso que estaba muy cerca, que pudo haber atendido, ¿sí? No lo pueden hacer porque no tuvieron en cuenta eso, ¿sí? Entonces, son cosas chistosas que pasan, que uno dice chistosa, pero pues que no deberían ocurrir, ¿cierto? Y entonces estos son desarrollos fúnebres, ¿sí? Para que ustedes lleven esa palabrita también ahí. Y es que es que tomamos las decisiones, ¿sí? Ay, había que comprar el casco. Ay, había que construir las barandas. Ay, había que mejorar el concreto, ¿sí? Pero después entonces, digamos, y eso es lo más común que ocurre, ¿cierto? Para cerrar, aquí tenemos que tener un pensamiento estratégico. Tenemos que pensar, si es a nivel de organización, en la existencia de la organización. Cuando pensamos en la resiliencia, en el riesgo emergente, en la crisis, todo eso, tenemos que pensar en la existencia de la organización. O sea, ¿qué queremos hacer con esto? Por eso ese flujito lleva hacia el tema de resiliencia. En la reputación, ¿sí? A veces como que nos impacta más el tema de reputación y no lo sabemos hacer. Y no, es que tenemos el plan de comunicaciones, pero ahorita que es que metimos las patas, ¿sí? No hicimos bien las cosas. Y también en los objetivos estratégicos. O sea, nos quedamos lejos de los objetivos estratégicos. Y eso ya, como para cerrar y empezar como a conversar. Juan, dos cosas al respecto de esto. Eh, También hay que hacer la propaganda, porque pues, los comerciales aquí, esto no es un espacio comercial, pero que anticipamos todo esto que Juan nos está compartiendo, que además es la construcción de un saber que se ha acumulado durante muchísimos años. Juan va a ser parte del equipo de facilitadores que tendremos en el proceso de certificación en auditor líder de continuidad de negocio, en donde
a pesar de que nos vamos a formar en temas de la norma, ¿sí? En continuidad de negocio, no, no vamos a estar en el grupo de formadores que somos Isabel Casares desde Madrid, Juan Negrete desde México, Juan Carlos Lobo desde Bogotá y yo desde cualquier parte de Colombia, bueno, no va a ser, no sé en dónde voy a estar ese día. eh, Vamos a hacer ese proceso de transferencia de conocimiento para que no solamente hablemos de planes de continuidad de negocio, los planes, que será lo primero que hagamos en abril, a finales de abril, sino que también vamos a hablar de la norma en julio y en septiembre, después de hacer todo un proceso de autoestudio, van a poder presentar un examen para convertirse en auditores, pero ya no pensando en ese tema de la conformidad y los debes y las cosas, sino en verdaderos auditores de continuidad de negocio, unas personas que sean capaces de orientar, acompañar, llevar, detonar, impactar, crear, proponer cosas a partir de todo esto que nos acaba de compartir, Juan. Entonces, de una también en el chat, como les he puesto hoy varias cosas, les voy a dejar también el, el formulario por si quieren tener alguna información, si están interesados ustedes u otras personas en ese programa, pues ahí está el formulario para que nos dejen los datos y desde Zona Segura y desde Aplus, porque esto es un certificado por Aplus desde España, nos acompañen, los contacten para contarles cómo es ese proceso de la inscripción y el proceso de formación y demás. Aproveché estos 5 minutos para hacer Muy bien, muy bien. la cuña, pero ahora sí, Sí, Claudia, Diana, Diego, lo escuchamos. Jorge, Hernán, Germán, todos, ahí tienen al profe. Diofanor, ahí tienen al profe. Tampoco, profe, eso suena como No, no, es un profe, maestro, hermano. así estaba yo en una clase anoche que con una gente de Perú. Profesor, tal cosa, profesor. Entonces. Pero bueno, hablando de continuidad, ya que tú tocaste el tema, el error, y bueno, yo el tema de continuidad hace muchos años lo trabajo, fui de los fundadores del comité de Icontec del 205, eh, y la gente cree que continuidad es hacer un plan. Ah, La solo. misma norma nos dice, usted desarrolla estrategias y define soluciones de continuidad. El plan es una de las soluciones, no es lo único, ¿sí? Hay SLAs, hay muchas cosas, hay acuerdos comerciales, hay muchos elementos que forman parte de esto. Luis Jorge está levantando la mano. Luis Jorge, bienvenido. Diofanor después. Gracias, Carlos, gracias, Juan. Sí, yo tengo una pregunta para Juan Carlos y es la siguiente. Los que hemos vivido, digamos, nuestras experiencias como auditores en temas de riesgos empresariales o consultores en implementación de riesgos empresariales y cuando empiezan a unirse todos estos temas asociados a riesgos emergentes, a planes de continuidad, a riesgos de operación, a los riesgos ambientales, a los riesgos sociales. Empieza uno a ver diferentes frentes de la organización trabajando sobre los mismos temas con diferentes metodologías. Y al final, cuando llega eso a un directorio, cuando llega eso a una reunión de junta, pues muchos lo ven como simplemente el cumplimiento de un requisito. Y más aún cuando de por medio está el código país que exige un esquema de gestión de riesgos para las compañías que están listadas en bolsa, o cuando existen normativas asociadas a riesgos de lavado de activos, de fraude, corrupción, etcétera, etcétera. Y yo lo que he podido percibir en esos directorios es una, una Cumplir. cultura de cumplamos al mínimo y ojalá me salga bien barato, bien barato. Entonces,
Cuando yo veo toda esta serie de normativas, iniciativas, escenarios en los cuales una compañía puede desaparecer de un día a otro asociados a un riesgo emergente o por el simple hecho de que no gestionan sus riesgos propios de negocio. Y al final resulta que el equipo de riesgos o está tercerizado o es una sola persona o no tiene los recursos. Al final la junta o el mismo presidente de la organización se le va encima o al auditor o al gerente de riesgos o al oficial de cumplimiento diciéndole, bueno, por su culpa este negocio se va a cerrar. Entonces, la pregunta es, ¿qué escenarios o qué herramientas podemos utilizar los que trabajamos en este tema como haciendo una evangelización sobre la función de riesgos y su importancia para esos niveles? Porque pues que a esos niveles lo único que les interesa es la palabra EBITDA. ¿Y qué EBITDA es que generó? ¿Cuál fue el resultado? Sí, ¿Cuántos dividendos Exacto. vamos a dar? Y el tema de riesgos es, el informe del oficial de cumplimiento, léalo el secretario. El informe del gerente de riesgos, léalo el secretario, ni siquiera lo lee y lo dejan como dentro de una parte del acta. Y realmente es frustrante Sí, no, porque total. definitivamente vemos que no hay nada asociado a eso. ¿Qué manera fortalecer eso? Generar Mira, mayor conciencia. ¿Cómo hacer? dos, dos casos así claves. Cuando se empezó a hablar del tema de ciberseguridad y seguridad de la información en el país, para el sector bancario, yo dicté muchas capacitaciones y tuve mucho trabajo con el sector bancario en ese tema. ¿Pero por qué fue? Porque la Superintendencia Financiera de Colombia sacó una circular que los obligaba a definir temas de ciberseguridad. Si no hubiera sido por eso, seguían siendo el tema de seguridad informática y para de contar, y eso los obligó a irse hacia allá, que es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, si no es porque me obliguen, pues no es un tema que yo trato. Entonces, digamos que uno, eso es totalmente válido, o sea, si a mí no me obligan, pues es importante eso. ¿Y qué pasa? También otro tema para cerrarte la respuesta. Cuando yo contrataba un tema de seguridad de la información, pues los ingenieros de sistemas, pues los expertos en temas de seguridad de información, pues botaban un informe a la Junta donde decía 18.000 ataques de OS, 14.000 ataques de no sé qué. Y la Junta decía, bueno, ¿y esa vaina cómo se come? ¿Cierto? Pues no sabían, o sea, unas estadísticas ahí que eran más técnicas. Y entonces la primera recomendación que hace un estándar, que el estándar de ciberseguridad, que es la 27032, dice, usted tiene que aterrizar eso a los objetivos estratégicos de la empresa. O sea, si usted, que es un poco como el triangulito que veíamos ahora. O sea, si usted no lo linka, lo une a esas metas estratégicas, que es el mismo tema de riesgo. O sea, si usted, lo que les decía, monta su mapita de calor con el Risicar y dice, estos son los riesgos y ya, pero no los une con los impactos que pueden tener frente a ese tema de objetivos estratégicos. Mire, si este riesgo se materializa, esto impide que nosotros produzcamos tanto. Esto hace que la planta se vaya a cerrar. Esto hace que tengamos una huelga. Esto hace que otra cosa. Esto, el ejemplo que ponía Carlos, que tengamos que parar la producción por falta de energía, que se pierda tanta materia prima. O sea, si yo no llevo eso a ese nivel, pues para la gente no lo va a entender. ¿Qué es lo que tú dices? O sea, me muestran unos indicadores, unos colorcitos y el riesgo, y entonces estaba en 10, el máximo es 10 y está en 9.8, pero 9.8 ¿de qué? ¿Sí? Entonces, no, yo tengo que llevar eso hacia ese objetivo estratégico, hacia las tres palabras que les decía, reputación, existencia y objetivos. ¿Sí? O sea, si yo logro unir ese tipo de cosas con la información de riesgos, la Junta me va a poner un poco más de cuidado. ¿Sí? Que muchas veces es difícil, ¿sí? Es difícil. No sé, Carlos. Yo tengo para aportar algo muy breve y es una cosa de las que en las que yo estoy trabajando desde hace un tiempo para acá, es que una de las peores cosas que hemos hecho nosotros mismos, quienes trabajamos en gestión de riesgos, es que nos comimos el cuento de que la gestión de riesgos hay que trabajarla desde el miedo. Ujú. Y creo que tenemos que cambiar también el discurso, no solamente desde el terror de la sanción o el terror de la multa o el terror del cumplimiento, porque ahí hay un tema, sino que tenemos que empezar a entender las cosas desde la convicción, no hacerlo por coacción,
sino por convicción. ¿Y cómo se hace convicción? Pues desarrollando una estrategia distinta que es instalando, así como hoy desde gestión humana instalan capacidades de adaptación o hasta de ortografía, las áreas de gestión humana de las organizaciones deben instalar o entregar capacidades de pensamiento basado en riesgos a todo el mundo, desde el señor que se pone las botas, lo hemos trabajado con el Consejo Colombiano de Seguridad, eh, el que se pone en los equipos y dotación pues, de equipos y elementos de protección personal, hasta el presidente de la compañía. Entonces, aquí lo que nos comporta ahora es empezar a hacer una nueva evangelización alrededor de cómo comunicamos el tema de los riesgos. En la experiencia de Sentia que nos mostraron en el Congreso el año pasado, en el Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, de hablar de seguridad y salud en el trabajo desde educación con el amor y la experiencia y el resultado en cifras económicas de la verdadera prevención y de cómo eso ha impactado los indicadores y el EBITDA de la compañía, pues eso también nos tiene que mover un poquitico en esa zona de confort académico que hemos tenido durante mucho tiempo, y es que todo se va por el miedo. Lo que dices tú es cierto, el miedo paraliza. Y creo que estos escenarios colaborativos son hechos precisamente para eso, para que nos salgamos de esa caja, digamos que castradora, que nos deja esa tradición de pensar en los riesgos igual pérdida. Sí, no, Ries- total. riesgos es igual oportunidad. O sea, me voy a morir Con eso, pensando y hablando sobre qué riesgos es oportunidad. claro, o Eh, sea, Di- Diofanor, luego Luis Guillermo. Carlos y Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a Carlos. Y no, más que una pregunta, Juan Carlos, es retomar un tema que para mí sí siempre ha sido, creo que una de las cosas que más de alguna manera discutido en muchos escenarios. De pronto Carlos me ha escuchado alguna vez decirlo y voy a retomar unas palabras de mi amigo Carlos en una de sus capacitaciones que me gustó mucho, ¿no? Y que lo dijo Juan Carlos ahorita, el mapa de riesgos y la matriz de riesgos, el mapita de calor, pues eso debe parecerse a la pantalla de la bolsa de valores, decía mi amigo Carlos en una Sí, reunión señor. que no se me va a olvidar nunca. Y es porque, y ustedes me corrigen desde su experiencia y desde su expertise, si lo que voy a decir es correcto o no, pero cuando yo muestro ese mapa de calor, en ese momento es la foto de un día, del momento en que tomé la foto. Sí. Y bajo con ese las personas que Historia, criterio, estaban en ese momento. exacto, histórico. bajo ese criterio, pues te estoy diciendo, esto es lo que tiene en este momento. Ahora, digamos que si yo veo ese riesgo en 15, 20 minutos, un día, 2 días más allá, Es otro. la modificación ya es otro. Y de pronto el riesgo, como yo lo veía en ese momento, que era difícil o grave o muy alto, o como lo quieran medir, ya no es, porque la contramedida que se hizo o por un movimiento que se hizo cambió. Y creo que el escenario de la matriz de riesgos y creo que el escenario del mapa de riesgos va a tener que cambiar desde la óptica que queremos enseñar desde el punto de vista de la oportunidad que da un riesgo, que es un tema que definitivamente está ahí. Y frente a los temas del análisis de riesgos, frente al tema ciber que estaba tocando Juan Carlos, que para mí es una pasión, pues yo creo y digo desde las ventajas de la asimetría, desde adversario defensor, en un tema que maneja muy bien Jamie Cano, donde dice que es un juego permanente de buscar asimetrías. Nosotros los profesionales de seguridad, pues debemos entender que el adversario podrá potencialmente tomar ventaja de al menos 4 potenciales asimetrías, que por lo general son las causantes de las brechas de seguridad más relevantes en el mundo. Entonces, habla de asimetrías de la información,
de asimetría de las capacidades, de asimetría del riesgo y de asimetría de las oportunidades. Y creo que también lo toca Smith en un libro del 2022 que de mi gusto me muestra un escenario más interesante. Y aquí cierro diciendo que los riesgos, nosotros los que venimos de seguridad física, nosotros los viejitos, ¿no, Carlos? Que vengo, que tengo una anécdota bien interesante. Gracias Gracias por lo que nos Tengo toca. una anécdota bien interesante con Carlos porque cuando empecé en esto, siempre me ha gustado escribir, ¿no? Y el único que creyó en lo que escribía se llama Carlos, lo tengo aquí, a quien aprecio mucho porque trabajaba en Zona Segura en ese momento y me publicó un artículo, que creo que fue mi primer artículo publicado en una revista hablando del tema técnico, y a quien le agradezco inmensamente. No se alcanza a ver. Por aquí, véala aquí. Ok, sí, señor. Pero esa dinámica y más que eso, con esto cierro. Mil gracias, Juan Carlos, por la apreciación. Es muy interesante y gracias a Carlos por la invitación. Muy gentiles. Son ustedes muy amables. Diafanor, muchas gracias. Diafanor. Te invitamos para que dentro de 15 días nos acompañes. Aquí está Omar Calvo, que va a ser nuestro interlocutor la próxima semana. Luis Guillermo, ya para que podamos dale, terminar. Guillermo. Muchas gracias, Juan y Carlos. Felicitaciones, muy buena charla. Le abre a uno los ojos a cosas que de pronto uno no tiene dentro del radar. Me identifico con otras cosas pues, que ya las manejaba en mi vida pasada del sector asegurador, que trabajé muchos años. Claramente uno se ve reflejado en el tema de las asimetrías de la información, cómo los aseguradores se ven enfrentados a estas situaciones y la reticencia de los clientes, pero muy chévere la charla, me precisó muchas cosas que yo tenía en la nebulosa, muy interesante lo que vi el día de hoy. Y pues complementando un poco, es más un comentario de mi vida actual, en mi actual rol comercial con una empresa de abogados. Los riesgos legales también es otra cosa en la que hay que pensar, porque definitivamente los empresarios dejan un poco al traste, esos temas, esperemos a que llegue la demanda, esperemos a ver qué sucede. Y pues cuando llega ya la demanda, ya están con pretensiones, ya está gigante las costas del proceso, y los empresarios deben pensar más bien en la prevención, no ver las asesorías de un abogado como algo que es un gasto, que es lujoso, que tengo que contratar a un abogado porque eso vale mucha plata, ¿eso para qué? Esperemos que algo pase. No, hay que trabajar definitivamente en la prevención, y algo que he aprendido en esta nueva compañía en la que estoy. Yo soy ingeniero, pero estoy trabajando como gerente comercial en una firma de abogados. Claramente poder tener esos elementos que ayudan y previenen a tener litigios, pues trabajar en la prevención, revisar sus documentos, revisar los planes estratégicos, mirar el reglamento interno de trabajo, los contratos. Trabajar en prevención es anticiparse a riesgos que pueden resultar cuantiosos, no solo desde el punto de vista económico, porque ya una demanda ya puede tener unas pretensiones e intereses moratorios, pero también un tema reputacional. Entonces, cuidar esos riesgos legales también es fundamental. No, súper clave. Por ejemplo, ya que tocas el tema de la parte legal y el tema de ciber, que era tu vida anterior, fíjate que, por ejemplo, hay un caso que es el de Colonial, el oleoducto Colonial en Estados Unidos. Estados Unidos, Ellos tuvieron un ataque a su infraestructura. El ataque un ataque ciber entró por sus sistemas administrativos y paralizó el oleoducto. Ese oleoducto va de toda la costa este hasta Texas. Creo que coge varios estados. Y ellos tenían una póliza, ya para que tú lo analices desde el punto de vista legal, tenían una póliza de ciberseguridad. Y entonces el atacante les dijo, páguenme tantos millones de dólares y le devuelvo su información. Y oh sorpresa, el oleoducto a los 8 días volvió a operar. A través de la póliza, le dijeron a los de la póliza, paguen el rescate. Y en Estados Unidos es prohibido pagar esos rescates. Pero dijeron, no, como es un tercero, no soy yo, pues ahora pague la póliza. Pagaron la póliza, les devolvieron, les dieron las llaves para desencriptar la información. Y hoy en día, la alta dirección está investigada por el FBI por haber pagado la extorsión. Entonces, para que lo mires desde el punto de vista legal. Y es un riesgo. Desde el punto legal y contractual,
lo que cubren este tipo de pólizas es la afectación económica por la realización de un riesgo que es la afectación de sus sistemas. Pero sí, Exacto. claramente pagar eso a los secuestradores es como pagar a una persona que se la lleven y pagar Es el rescate. colusión, Para que lo no vendas en sé, tus eso, servicios de abogado. de abogado. ok, muchísimas Por, gracias. por Gracias, ahí Juan. veo, por ahí veo que prendió la cámara Josué. Josué, ¿quieres intervenir? Ya te vi con cara de querer hablar. Y Carlos Mauricio Moreno, no, pues es que estamos listos. Vea, esto es tiempo ya de ustedes, pero Carlos, aquí dale. nosotros encantados de conversar. Carlos Mauricio. Todavía no hay almuerzo, todavía no hay comida, así que tranquilos. Carlos, tiene el micrófono cerrado. Carlos, muy buenas noches. Juanca, muy buena exposición. No, simplemente para algo que yo siempre digo en mis charlas de temas de continuidad, es que precisamente iba a tomar el caso que estaban hablando del oleoducto y las consecuencias que tuvo esa decisión. Muy seguramente si al directorio le hubieran dicho de frente, con todo el análisis, con Claro. calma, oiga, este seguro, si nos pasa esto, si llegamos a pagar hay el riesgo, el A, el B, el C y el D, otro hubiera sido la decisión. Pero cuando estás con tu operación capturada o secuestrada y tienes que tomar una decisión, pues a todo el mundo le parece como que, oiga, si es lógico, el que va a pagar es otro, yo no tengo nada que ver. Entonces yo siempre digo en las charlas, oiga, cuando uno tiene que tomar las decisiones bajo presión, no siempre toma las mejores decisiones o las más económicas. Puede ser la misma decisión, pues le cuesta el triple. Si uno lo ha podido analizar con calma antes, ¿cierto? Puede tener el plan de contingencia perfectamente definido y le cuesta una tercera parte. Claro. Ahí, Total. Mira el caso, sí, dale, Juan. disculpe, Carlos, el caso de Ocean Gate, el submarino turístico, ¿sí? Ajá. Cuando eso ocurrió, que el año pasado, creo que fue así. Sí, el año pasado. Años atrás, el jefe de ingeniería había dicho, hay un riesgo, el submarino no puede llegar a esas profundidades. ¿Y qué pasó? Echaron al tipo. Y se vino a descubrir porque él demandó a la empresa por haber sido despedido, ¿sí? Y uno mira los documentos de ese, porque están en internet los documentos, él mandó varios memorandos, trató de reunirse, diciendo, oiga, esto tiene unos problemas, pero la gente no le paró bolas al tema, perdóname la palabra, y ahí están las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces muchas veces los riesgos no los sabemos manejar o preferimos el signo pesos para saltarme esos riesgos y las consecuencias pues son ya catastróficas. Ahora sí, Josué. Listo. Buenas noches a todos. Bueno, como de costumbre, uno siempre aprende con ustedes. Ustedes sí, mejor dicho, la fuente filosofal. Gracias porque siempre se llena uno aquí de cosas buenas. Bueno, de todo lo que hablaste y que me encantó. O sea, mejor dicho, aquí no me ha faltado libreta me faltaron hojas en la libreta para escribir todas las cosas. Tengo que volver a repetir el video para repasar otra vez la información. Tengo una cosita que me quedó dando vueltas y era lo de el meter el miedo. Sí, desafortunadamente yo soy consciente que a veces uno se llena de razones para sembrar como miedo y terror, para crear esa cultura de la gestión de riesgos, esa cultura en la organización hacia el pensamiento basado en riesgos. Pero Josué, Pero eso no es cultura, eso es anticultura. sí, por eso. Entonces, oiga, yo acabo de despertar, digo, oiga, pero es que la tiene toda, hombre. Así es el deber ser. La forma de actuar aquí no es sembrar el miedo, es todo lo contrario, sensibilizar y crear equipos cohesionados, que todos lleven la camiseta puesta, pero con gusto, ¿no? Que aprecien el querer subirse a este bus de la gestión de riesgo y sacar esto adelante. Es tal vez de todo lo que he aprendido, lo que a mí me ha quedado dando vueltas en la cabeza y hombre, de verdad, la machera, gracias, muy amable por ese aporte. Josué, muchas gracias.
Muchas gracias, Josué. Miren, la verdad es que después de esa conferencia, que eso fue el 6 de julio, yo lo he conversado con varios de ustedes, el 6 de julio del año pasado, a mí la vida me cambió. O sea, yo llevaba 25 años hablando de gestión de riesgos, hablando de desde el miedo. Y, y yo tengo formación de humanista. O sea, mi formación básica antes de ser administrador de riesgos y todo lo que he estudiado, mi primera base es ser humanista. O sea, pedagogía y psicología son mis bases. Y entonces me, fue cuando puse, venga, es que a la gente primero hay que Antanas Mockus, que para los que están de fuera de Colombia, fue un alcalde de Bogotá, matemático además, decía una frase que yo amo y la repito constantemente y es, la gente no cumple la ley porque en las leyes al final, cuando las firma el que las va a firmar, dice, comuníquese y cúmplase. Y se les olvida que en la mitad entre el comunícase y cúmplase debe ser entiéndase. ¿Sí? Y por eso la ley es para los de Ruana. No, la ley no es para los de Ruana, Luis Guillermo. La ley es para el que sabe leer. Si usted sabe leer, la ley está a su favor. Y no necesita, bueno, qué pena contigo, pero no se necesita un abogado para saber leer. O sea, si No usted no le dañe el sabe, negocio. se necesita, bueno, por eso es que se necesitan abogados, porque sí saben leer. Entonces, ahora pensemos en esa misma dirección en los temas de gestión de riesgos. ¿Por qué hay riesgos? Porque, volvamos al mismo, comuníquese. ¿Cómo empieza el proceso de gestión de riesgos? Comunicación y consulta. ¿Cómo termina? Cúmplase. Pero ¿dónde está el entiéndase? No, y ahí hay un tema clave, que ya que tocas el tema de leyes, digamos, todos estos estándares y todas estas cosas, pues son de carácter voluntario, ¿cierto? Son unas buenas prácticas. Y lo mismo, o sea, una ley, un estándar, por sí solo no genera ningún efecto. O sea, yo puedo sacar la mejor ley donde dice se prohíbe matar gente. Eso no genera ningún efecto si yo no lo implemento. Yo veo una caricatura de esos que mandan diariamente, decía, si usted pone al lobo, por mi apellido, al lobo a promulgar leyes, pues matar ovejas y comérselas no es malo. Sí, Claro, si usted le da las llaves al ladrón, el ladrón es, pues, si usted es el que le dio las llaves. ajá. En ese mismo sentido, Carlos, señor, me da derecho a réplica. Claro, claro. dale, claro. No, algo que decía mi abuelito y todavía lo sigo practicando, uno tiene que tener 3 amigos en la vida. Y esos 3 amigos son un abogado, un médico y un cura. Hoy en día las cosas han evolucionado y ahora uno Su tiene que tener abuelito era como hermano de mi papá. un amigo veterinario y un amigo contador. Si usted no tiene esos 5 amigos, hermano, le toca salir a contratar y buscar el servicio. Total. Eh, Muy bien, sí, señor. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero volvemos al tema, o sea, hay uno para qué contratar al abogado, para que lo defienda. No, no para que lo defienda, para que lea por uno cómo la ley la aplican a favor de uno y no en contra de uno. Entonces, lo mismo pasa en el cargo de riesgos que nosotros ocupamos. ¿Para qué nos tienen a nosotros? Nos tienen a nosotros no para aterrorizarlos, sino para enseñarles el camino. Es es el optómetra. Nosotros somos el optómetra, o sea, lo que hacemos es mejorar la visión de futuro. Y así deberíamos trabajar. O sea, ¿cuál es la visión de futuro? ¿Cuál es la promesa de valor de la organización? Y cómo esa promesa de valor de la organización tiene que ser congruente con la visión de futuro. Si tenemos esas dos cosas entre la promesa de valor y la visión de futuro, pues ahí caben los riesgos y las oportunidades.
Y cabe la continuidad de negocio, y cabe la gestión de crisis, y cabe la resiliencia. Y para eso, usted lo que va a hacer es ayudarme a que yo crezca al 10%. Sí, sí. No, no vas a venir a joderme la vida. No, no, no. Yo vengo a ayudarle a que usted cumpla la meta de crecer el 10%. Yo vengo a ayudarle a que no se salga del camino. Esa es la línea. Y por ¿Cierto? eso, Esa es por la eso, línea. por eso en los riesgos emergentes tenemos que relacionarlos con el impacto que va a tener en la empresa, no con el colorcito en el mapa de calor, ¿sí? En esto funciona mucho algo que leí en un libro, que de pronto les mando más tarde el dato, que se me olvida el nombre ahora, pero es el sentido común. O sea, aquí tenemos que tener sentido común para estos temas, ¿sí? Esto yo dicté un curso hace como 2 años para EPM, para el área de tecnología, sobre continuidad. Y yo les decía, esto es un curso de continuidad no para científicos, ¿sí? Para la gente que tiene sentido común y lo puede aplicar, ¿sí? Entonces, digamos que acá es importante eso, o sea, aplicar el sentido común. O sea, como dice Luis Guillermo, yo necesito un abogado, necesito alguien que comprenda las leyes. O sea, un abogado no se demora 5 años estudiando leyes, porque eso es fácil, ¿sí? Eso hay que estudiar Romano 1, Romano 2, bueno, todas las Ajá. cosas, ¿sí? Y eso están hechas de esa manera, ¿sí? Lo mismo estos estándares, pues yo he participado en esas discusiones y son 140 países que votan, grupos de 40 expertos por país, por los países, cada uno quiere poner, yo recuerdo que alguna vez estaba trabajando un estándar que es el tema de señales de alerta, de alarma, perdón, y están buscando cuáles eran los colores de las señales, ¿no? Cuando uno dice que alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja y eso. Y las discusiones eran complejas porque en Japón había 40 colores, ¿sí? Y los americanos decían una cosa, los australianos otra, los colombianos pues opinábamos otra. Y eso era súper complejo. Entonces aquí pasa lo mismo, o sea, poner de acuerdo a tanta gente, hay que aplicar el sentido común. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que el tema de riesgos muchas veces es algo que yo llamo proyectos espuma, ¿sí? Mm. Y viene ya el reporte, hay que mandar el reporte a la superintendencia, entonces hay que actualizar los riesgos, entonces actualizan los riesgos, los presentan a la junta, los aprueban y ya, espuma, Baja la espuma y todo ya se vuelve pasó. Hasta el al año estándar. entrante que tienen que volver a mandar el reporte, Sí, señor. ¿sí? Entonces, y como decían ustedes ahora, o sea, y como tú dices ahora, eso tiene que ser como un monitoreo, como una cosa de bolsa, diario. Y lo que yo le decía con el tema de los planes de emergencia, ¿será que yo no tomé medidas para cambiar mis riesgos en el plan de emergencia? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Sí? Si yo ya coloqué barreras y ya compré los cascos, o sea, tiene que moverse el riesgo de alguna manera. Entonces aquí pasa lo mismo, todos estos temas pasa lo mismo. Y lo mismo en el riesgo emergente, o sea, yo tengo que empezar algo así como si fuera como un radar, ¿cierto? Empezar a mirar ese radar y mirar, oiga, está pasando esto. ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado yo saqué una alerta temprana que tenía que ver con elecciones y me decían, no, pero que eran las elecciones departamentales, sí, ¿qué eran? Sí, de departamento de alcaldes. Decían, no, pero eso no nos va a afectar a nosotros. Pero ustedes están en 102 municipios, ¿sí? Tienen relación directa con los alcaldes, tienen relación directa con X. Si cambia la línea política, pues que afecta el proyecto, ¿sí? Entonces sí es una alerta temprana que yo tengo que mirar, ¿sí? Entonces digamos que de eso se trata, o sea, tener como esa línea, ¿cierto? Tener como ese análisis allí un poco más amplio, ¿no? De mirar cosas que de pronto me pueden pegar y yo no estoy viendo, ¿sí? O digo, no, es que eso no, que vuelva a caer en el tema de los extraterrestres. No, eso no me afecta. Que tal que llegue mañana. ¿Sí ve? Yo les dije en la Yo, charla de hoy, 21 de marzo, que iban a llegar. yo te digo que yo quedé cabritado con el tema porque cómo es que la inteligencia artificial me dice que planear escenarios futuros y me muestra una profesora mostrando el sistema solar. Yo dije, esto me dejó preocupado, me dejó preocupado. Sí, total. O sea, a mí me gusta ver estrellas y eso, y pues somos insignificantes. Entonces, Absolutamente. cualquier probabilidad hay en este tema. ¿Sí?
Absolutamente, es absolutamente cierto. No, y lo que Vea, tú decías, Juan, del tema de los alcaldes y gobernadores, esa alerta temprana que tú colocaste era clave. ¿Por qué? Porque es que si el que ganaba no es de la línea del gobierno central, pues sus proyectos van a ser complejos. Si es de la misma línea, pues aquí están los amigos y todo le va a surgir y todo se le va a mover. Tenía mucho Sí. sentido lo que tú advertiste. Y vuelve a empezar. Ya tenemos negociado, 3 años negociando con el tipo para hacer un proyecto y cambia, pues toca volver a empezar. Entonces, 3 años perdidos. ¿Sí? Entonces, son cosas que de pronto no miramos. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita de una vez hay una alerta temprana de una vez. En mayo sale la alerta temprana de huracanes. La tendencia es que va a ser mucho más intenso los huracanes. Entonces, si van a hacer proyectos, bueno, el año pasado también saqué una alerta de huracanes y tocó parar un proyecto de una monoboya en Costa Afuera, en Santa Marta, porque había muchos riesgos de hacer esa actividad. Entonces tocaba pasarla para una época que fuera sin huracanes. ¿Por qué? Porque no habían tenido en cuenta esa variable. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y en mayo sale ahorita la nueva alerta del Centro Nacional de Huracanes. bueno, esto, el exceso de generosidad de Hugo, de Jorge, de Diofanor, de Diego, del mismo Juan que nos ha acompañado todo este rato, de Norma desde Canadá, Royce, espero que hayas disfrutado de este conversatorio. Eh, Esto para nosotros es muy importante. Ahí están los datos de Juan Carlos cuando lo necesiten, ahí están, Cualquier cosa a través de Carlos, o ahí están mis datos. Si tienen ahí una están. consulta, si quieren material, información, etcétera, yo soy totalmente abierto al tema. La El, idea es conoci- compartir cosas. el conocimiento es público y nosotros, mientras más desocupemos el disco duro, más nos caben nuevos conocimientos. Entonces, Juan y yo tenemos como esa misma línea. Nos deshacemos de lo que tenemos para poder recibir nuevos conocimientos. Entonces, ahí están los datos de Juan. Juan, muchísimas gracias No, Carlos, a por ti por la tu, invitación. por tu asistencia y a Luis Guillermo, a Josué, que no quiso hablar, pero sé que tenía muchas ganas de, de compartir otras cosas. Eh, Jorge Loza estuvo conectado, pero no habló. Eso ya es una cosa bien extraña. Desde Lima. Eh, Norma desde Canadá me escribió por el interno que se había tenido que desconectar porque entró en un parqueadero. Isabel Casares estaba atendiendo una invitación de unos clientes y no nos pudo acompañar, pero también me escribió por acá. Ella verá la grabación después. Y todos los que hicieron, a Luis Jorge por haber hecho su intervención. De esto se trata conversatorio y mentorios, es hablar, conversar y aprender. Nos vemos, ya ahí tienen en el chat el enlace para que registren y puedan asistir, que les llegue la invitación para oportunidades de la inteligencia artificial, que es nuestro próximo mentorio. Desde ya les puedo anticipar que en abril 18, espérense, yo lo corroboro. En abril 18 vamos a tener a una doctora, no médica, sino una comunicadora, publicista, eh, experta en marca. Es doctora de la Universidad Autónoma de Barcelona en comunicación de marca y reputación. Ella tiene un planteamiento súper interesante sobre el riesgo reputacional y cómo se construye una cosa que se llama, una tendencia en el mundo que se llama love branding. O sea, cómo construir marcas que sean amorosas y que eh, se gestione el riesgo reputacional como una herramienta para construir marcas significativas y de grata recordación para los clientes. Eh, o sea que aquí no nos cabe solamente la gente de riesgo, sino también la gente de marketing en sus empresas. Entonces ya saben, estar invitados para el 18
Luisa Montalvo es una mujer excepcional, excepcional, y me aceptó la invitación también a esta conversación. Eh, el primer módulo de la certificación de continuidad de negocio, que va a hablar sobre planes de continuidad de negocio y de recuperación, es con Isabel Casares. En junio el trabajo lo hacemos Juan, Isabel y yo. Y en septiembre Jorge Negrete y Jorge Negrete. Dije Jorge Negrete, sí. Jorge Negrete y Juan Carlos y yo. Entonces, ya saben, ahí estamos listos para que hagamos un buen ejercicio. Mándenos los datos y les contamos de qué se trata y cuánto vale, y eso no lo vamos a dejar de pelear. Lo importante aquí es transferir el conocimiento, hacer una experiencia maravillosa. Entonces, nada, feliz noche, Dios mío. Nos pelamos por media hora. Hace rato que no hacíamos esto, Juan. Inédito. Eres el segundo que se ha dado el lujo de que toda esta gente se quede en esta conversación, y eso es muy valioso para nosotros. Porque saben que la otra semana es Semana Santa. Debe ser por eso. No, porque tu conversación ha sido muy valiosa. Juan, mil gracias a todos. Una feliz noche. Voy a cerrar la grabación. Muchas gracias a todos. Buenas noches.